Celebramos en la Iglesia, hermanos, la fiesta de San Benito, un hombre de extraordinaria importancia en la historia de la espiritualidad cristiana, en la vida de la Iglesia católica. Un hombre que cambiaría nuestra manera de entender la vida evangélica y la consagración radical al reino de los cielos. Estamos en el finales del siglo IV, siglo V, una época en la que van a terminar las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Antes de este tiempo se pensaba que solo era posible imitar perfectamente la vida que proponía Jesús en el Evangelio cuando uno era mártir, cuando uno derramaba su sangre por Cristo, cuando uno le había amado hasta el extremo de dar la vida por Jesús y de dar la vida físicamente, violentamente. Como eran tan comunes las persecuciones contra la Iglesia, era muy fácil para los cristianos de aquel tiempo entender en qué consistía ser auténtico amigo de Jesús, ser su compañero, imitarle perfectamente hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias. Solo era verdaderamente santo quien había amado en la dimensión de la cruz, el que había amado hasta derramar la sangre por Jesucristo. Pero cuando terminan las persecuciones es un momento de crisis en la Iglesia. ¿Cómo vamos a imitar a Cristo si ya no hay la posibilidad de derramar la sangre por Él? Y es cuando aparece San Benito y nos descubre que la verdadera imitación de Cristo, la imitación de la muerte y resurrección de Cristo, consistía no solamente en que nos mataran derramando nuestra sangre por Cristo, sino el morir totalmente a nosotros mismos. Y descubre San Benito con otros contemporáneos, como por ejemplo su hermana escolástica, que hay una imitación de Cristo, de su pasión, de su muerte y resurrección, mucho más interna, morir en el interior, al hombre viejo, a las seducciones y tentaciones de Satanás, morir al mundo, y presenta junto al martirio rojo, el martirio de sangre, el martirio blanco, de aquellos que no habrán derramado la sangre por Cristo, pero han muerto perfectamente a sí mismos. San Benito se retira, después de haber nacido en Nursia, se retira a Monte Cassino y ahí establece la primera comunidad que ya no sería de anacoretas, es decir, hombres o mujeres viviendo juntos pero aisladamente, en las rocas, en las montañas, en pequeños conventos, pero siempre solos, sino descubre que hay otro modo de vivir, que es la vida comunitaria, como viven las hermanas que están con nosotros aquí en nuestra parroquia. Y descubre que la vida comunitaria también tiene un valor de martirio. Y entonces descubre que estos hombres, en el caso de él, o estas mujeres, en el caso de su hermana escolástica, viviendo en comunidad, están día a día muriendo a sí mismos para nacer al hombre nuevo, para renacer a la vida en Cristo. Él nos dice preciosamente la liturgia de la Iglesia, es el que nos invita a no anteponer absolutamente nada a Cristo, que el verdadero monje, la verdadera monja, es la que vive solo para Cristo, la que tiene a Cristo en el centro de su vida, el que no antepone, que no hay nada
en tu vida más importante que la persona de Cristo y su reino, su evangelio. Eso supone quitarme yo del centro de mi vida. San Benito es el que descubre que el enemigo más grande que tenemos está resumido en dos letras, la Y y la O. El yo, mi soberbia, mi egoísmo, mi vanidad, mi voluntad, es mi mayor enemigo. Y que mientras ese yo no muera, nunca va a vivir Cristo en el centro de mi vida. No se trata de hacer muchas obras buenas si no ha muerto el yo. La tarea más importante en la vida comunitaria, en la vida religiosa, en la vida de los monjes, es morir a uno mismo. Y dice San Benito que quienes viven contigo en comunidad son las personas que Dios ha puesto en tu camino para ayudarte a que muera tu soberbia, tu egoísmo, tu orgullo, tu vanidad, tu yo. Ahí están tus hermanos de comunidad ayudándote a morir. Ellos son tu mayor penitencia. Y así Él dividirá con enorme sabiduría, en la famosa regla de San Benito, la vida del monje en tres tareas fundamentales: el descanso, la oración y el trabajo. Él lo resume en esa frase: ora et labora, reza y trabaja. Los monjes serán grandes hombres de oración, sobre todo en la liturgia, en la recitación del oficio divino, del breviario, de la liturgia de las horas, y en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, en el centro de su vida. Pero serán grandes trabajadores, y así los monjes benedictinos se extenderán por toda Europa, abriendo monasterios y enseñando a las gentes a trabajar la tierra, a cultivar, a cuidar los ganados, a tareas académicas, intelectuales, al estudio. Serán un gran testimonio de vida de oración y un gran testimonio de hombres o mujeres muy trabajadores, que como gente que ha hecho profesión de pobreza, tiene que ganarse el pan de cada día con el trabajo, con la labor de sus manos, con el sudor de su frente. Para nosotros ellos siguen siendo un gran testimonio de vida. Nos recuerdan que también nosotros, que no tenemos vocación monástica a ser benedictinos, también estamos llamados a ser hombres y mujeres de profunda oración, pero también grandes trabajadores, que la pereza, que la desidia, que la pérdida de tiempo no tiene lugar en la vida de un religioso, en la vida de un monje. Que el testimonio de este gran santo que transformó la visión de la Iglesia, la comprensión de la Iglesia del Evangelio, y nos descubrió, además del martirio rojo, el martirio blanco, de no solo morir violentamente por Cristo como los mártires, sino el martirio blanco donde muere lo más difícil, lo que nos cuesta tanto que muera, que es el propio yo. Porque hasta que yo no muera, Cristo no va a vivir en mí. Y hasta que Cristo no viva en mí, yo no habré alcanzado la santidad.